Porque cada día le damos la bienvenida a nuevos radioescuchas y posiblemente no conocen este curso. O porque tú que nos escuchas desde hace mucho tiempo, ¿recientemente tuviste una pérdida? En tu camino tiene para ti el curso de tanatología. La tanatología es una área de la psicología que, habiendo estudiado al ser humano como tal, ha descubierto las características que vive una persona que sufre una pérdida. Este curso te ayudará mucho si has sufrido una pérdida o si conoces a alguien que la sufrió recientemente, sabrás ayudarle de la mejor manera a superar sus etapas de duelo. El curso de tanatología. 9ª sesión. La culpa es un tema que frecuentemente está presente en nuestra vida, en una forma sana o en una forma insana. La culpa es como una especie de alarma de un automóvil que indica que algo está funcionando mal, que alguien quiere abrir el coche, o bien que el automóvil está en peligro porque no tiene aire, porque le falta gasolina o algún otro elemento. La culpa en la mente nos dice que no estamos actuando correctamente, que alguien esperaba algo de nosotros y no lo hicimos, o que teníamos que haber hecho algo en una forma distinta y nosotros lo hicimos en una forma mediocre, al aventón, o simplemente de acuerdo a nuestros propios gustos y no con las indicaciones que nos habían dado previamente. Sin embargo, la culpa puede llegar a tener elementos totalmente negativos y convertirse en algo contrario al ser humano. ¿En qué momento la culpa puede convertirse en algo negativo al ser humano? Cuando le impide desarrollarse, cuando le hace quedarse atado a un recuerdo, a una circunstancia, cuando la culpa le hace buscar únicamente deseos de venganza o autocastigo. En este sentido, la culpa podría considerarse no normal, sino neurótica. Hemos mencionado que dentro de las etapas del duelo existe una etapa llamada etapa de la culpa, donde quien ha perdido a un ser querido, quien ha perdido a lo mejor una relación, quien ha perdido algún objeto, empieza a echar culpas hacia las personas que se encuentran cerca de ella o bien hacia ella misma. Ejemplos muy sencillos: el médico tuvo la culpa, el hospital tuvo la culpa, la ambulancia tuvo la culpa, la medicina tuvo la culpa, la persona que le atendía tuvo la culpa, el medidor de presión tuvo la culpa. Y no solamente eso, también hacia uno mismo. ¿Por qué no lo traje antes al hospital? ¿Por qué no me fijé que tenía calentura? ¿Por qué no probé antes la medicina? ¿Por qué no tomé otra opinión médica? ¿Por qué no invertí lo necesario en el tratamiento? ¿Por qué acudí a este hospital del país y no a uno del extranjero? En fin, ahí están sentimientos de culpa hacia los demás, hacia uno mismo, y por supuesto que no pueden faltar tampoco estas ideas de culpa reflejadas y proyectadas en el Ser Supremo, en Dios. Dios mío, ¿por qué permites que exista la muerte? ¿Por qué permites que exista la enfermedad? ¿Por qué permites que existan los accidentes? ¿Por qué permites que alguien me haya engañado y me haya sido infiel? Como si Dios fuera el autor de todo lo que sucede en el ser humano, como si el ser humano no tuviera la libertad para tomar sus propias decisiones. Y hay muchas personas que en esta etapa incluso se alejan totalmente de Dios, resentidas porque piensan que Dios les falló, y se retiran también de los demás, resentidos porque piensan que los demás no hicieron lo que tenían que hacer. Y finalmente, personas que empiezan a autocastigarse por sentirse culpables por algo que hicieron o no hicieron. Es decir, ejemplo de esto, de autocastigo, personas que no vuelven a salir de su casa, personas que no vuelven a acudir a una fiesta, personas que se la van a pasar vestidos o vestidas totalmente de negro durante toda su vida, personas que no se darán la oportunidad de volver a tener una relación de pareja,
personas que no volverán a darse la oportunidad de volver a manejar un auto porque pues chocaron, atropellaron a alguien. Ahí están los 3 ejemplos de cómo la culpa puede convertirse en algo negativo. Si nosotros habláramos de responsabilidades, sería algo totalmente distinto. Porque entonces una persona que atropella a alguien podría decir, bueno, ¿qué voy a aprender de esta circunstancia amarga? ¿Qué voy a aprender de que estuve 5 años en la cárcel por haber atropellado a alguien? Eso fue una pérdida. Voy a aprender a llenarme de rencores, de venganzas. Voy a aprender a decirme, tu vida ya no tiene sentido. Tú eres un maldito culpable y tienes que pagar con tu tristeza para siempre. O busco la forma de responder, a eso significa responsabilidad, a los familiares de aquella persona a quien lamentablemente atropellé. De acuerdo a mis circunstancias económicas, de tiempo y todo, podré darles lo que puedo. Y en todo caso, de ahí en adelante trataré de aprender a no manejar en estado de ebriedad, a no manejar por encima de las velocidades permitidas y otro tipo de cosas. Y en el caso de que yo haya dejado de hacer algo por equivocación, por omisión o simplemente porque no se me ocurrió y mi familiar murió, en este caso tendré que entender que yo no tengo toda la información como si fuera Dios. Yo no sé exactamente cómo va a reaccionar una persona ante un medicamento. Yo no sé cuánto tiempo se va a tardar la ambulancia en llegar al hospital. Yo no sé exactamente si el médico en el que estoy confiando es capaz de hacer lo que le toca hacer, si va a estar en su mayor lucidez, si en ese momento en el hospital va a tener los recursos adecuados. Yo no sé cómo va a funcionar el aparato respiratorio, el aparato circulatorio, el corazón de mi ser querido. Son tantas cosas las que yo no sé que yo no puedo sentirme sino responsable de aquello que está en mis manos. ¿Y aquello que está en mis manos qué es? Tratar de hacerlo mejor. ¿Y tratar de hacerlo mejor qué significa? Hacerlo de acuerdo a mi pensamiento, a mis circunstancias, a lo que he aprendido, a lo que tengo económicamente en las manos. ¿Se podría sentir culpable una persona que no tiene recursos de no haber llevado a su padre a un hospital de lujo? Yo creo que no. ¿Podría sentirse culpable un muchacho adolescente que ve que su madre se enferma y que él piensa que simplemente es un dolor de estómago y después se da cuenta que fue una peritonitis? Yo creo que no. Es cierto que a todos nos pasa por la cabeza el tener que atacarnos a nosotros mismos por errores, por situaciones que salieron de nuestras manos, pero esto no es lo correcto. Y en el caso de Dios, yo creo que solamente entender que Él tiene un plan que nosotros no siempre comprendemos. Comprender que si existe la muerte es porque solamente es el camino, el paso a una vida mucho mejor, que si existe la enfermedad es porque los seres humanos somos limitados y otras cosas de este tipo nos ayudará a no culpar ni a Dios, ni a los demás, ni a nosotros mismos. Y una vez entendido esto, yo espero que tú, ante tu situación concreta de la pérdida, te des cuenta, no eres Dios. ¿Sabías tú que se iba a quemar tu casa en tal momento? ¿Sabías tú que los ladrones iban a entrar a tu casa en aquel otro momento? ¿Sabías tú que prestándole el auto a tu hija ella iba a chocar? ¿Sabías tú que permitiendo que tu hijo fuera a aquella fiesta, lo iban a atropellar? ¿Sabías tú que permitiendo que tu hija saliera aquel día con aquel joven que se veía muy decente iba a ser violada? ¿Sabías tú que esto o aquello? No. Generalmente tenemos nosotros confianza en la vida, pensamos que la gente que se va a ir va a regresar, pensamos que los medicamentos que vamos a tomar o a darles a los demás son los mejores. Bueno, ahí en este sentido, también en las relaciones personales, ¿sabías tú que tu pareja con la cual decidiste tener una relación formal te iba a fallar? Yo creo que no. Así que aquí no hay por qué sentirse culpable, y si hay algo que se puede cambiar, llamémosle responsabilidad, hagámoslo.
Y pasaríamos nosotros a una siguiente etapa en esto del desarrollo del duelo. Y a esta etapa le llamaríamos nosotros la incapacidad para reincorporarse. Bueno, creo que la palabra me hace pensar en una persona que a lo mejor le acaban de dar un golpe fuerte. Vamos a poner un ejemplo de un futbolista que está jugando y de repente la pelota llega y le golpea en una parte muy sensible que son los testículos. Y esta persona se cae. Se le ha salido el aire, tiene un dolor fuerte y aun cuando él quiere pararse, evidentemente que no puede. Estamos hablando de una situación corporal. O imagínate que una persona se acaba de dar un golpe muy fuerte en la pierna. No se fracturó. Sin embargo, le duele mucho y no puede apoyar de repente el pie. No pueden reincorporarse ninguno de estos dos, el que ha sufrido un golpe en el fútbol y el otro que se ha caído. ¿Qué necesitarían para poder reincorporarse? Yo te diría que necesitan simplemente tiempo. Necesitan que poco a poquito vuelvan a recuperar su respiración, que se vaya poco a poco el dolor y entonces podrán nuevamente volver a caminar. Si tú, en este momento, por una pérdida, no puedes incorporarte a tu vida ordinaria, no te sientas mal. Haz de cuenta que sufriste un gran golpe, haz de cuenta que sufriste un gran golpe con un balón y tienes que darte tu tiempo para volverte a levantar. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En noviembre es frecuente que se visiten los cementerios o se pongan altares y ofrendas en honor de los difuntos, pero lo mejor sería ofrecer por ellos una misa diaria durante todo el mes. Bendito sea Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si las quieres ofrecer por tus seres queridos, puedes llamar a la parroquia de los Santos Cosme y Damián y preguntar por las misas gregorianas de noviembre a los teléfonos 55 55 66 77 44 y 55 57 05 59 39. Y codo a codo junto a ti. Las misas gregorianas del mes de noviembre por la mañana se aplicarán por el eterno descanso y el perdón de los pecados de las siguientes personas: Conchita García Vadillo, Cruz Morales Benavides. Recuerda que solo puedes anotarlos a más tardar el 27 de octubre. Y donde no había nada. Seguimos escuchando el curso de tanatología. Qué difícil es ponerse de pie cuando hemos sufrido un gran golpe físico. Seguramente te has caído tú alguna vez y para poderte levantar tuviste que tomar un poco más de tiempo, respirar un poco más y volver nuevamente a caminar. Pues bien, en la vida emocional también hay grandes golpes que no duelen en la cabeza, que no duelen en el estómago, que no duelen en el pie, sino, como se dice popularmente, duelen en el alma. Y por eso hay personas que incluso después de una pérdida van y se acuestan en una cama. Y uno les dice, ¿qué te duele? No, el cuerpo no les duele, pero hay algo interno, están como impedidos de caminar, impedidos de correr, impedidos de salir a una fiesta, impedidos de entrar en comunicación con los demás. Hay algo importante que les está doliendo. Y este tipo de personas tienen un gran problema. ¿Cuál es el gran problema? Que parece que vivimos en una sociedad que no entiende el dolor, que no entiende el sufrimiento, que si vas a caminar por la calle con lágrimas, pues todo mundo a lo mejor te va a decir, está mal, está enfermo, está loco, ¿qué le pasa? ¿Cómo se le ocurrió salir de casa si está en esa situación? Más aún parece que está prohibido decir estoy triste. Parece que está prohibido decir necesito apoyo, necesito desahogarme. Esto parece que solamente está permitido en el diván del psicólogo o en la soledad
del cuarto de la persona. ¿Por qué somos así si todos nosotros necesitamos de apoyo o de ayuda? Le voy a pedir a David que nos ponga un ejemplo. Por favor, David. En este ejemplo abordamos el caso de Leonardo, quien trata de sobrellevar el dolor por la pérdida de su esposa. Sin embargo, aunque desea reincorporarse a sus actividades normales, siente que algo se lo impide. Leonardo piensa que no es correcto estar triste en el trabajo y por lo tanto tendría que fingir como si nada hubiese pasado. Bueno, imaginemos el caso de Leonardo. Vamos a suponer que te parece que vivió con su esposa casado 10 o 15 años. Imagínate tú si para los muchachos el romper con un novio o con una novia, una relación que duró 2 meses, 3 meses, 1 año, les cuesta tanto trabajo, les ocasiona tanto dolor. Ahora imagínate tú a una pareja que vivió juntos 15 años de su vida compartiendo absolutamente todo. ¿Tú crees que la pérdida de la pareja, en este caso de Leonardo, su tristeza va a desaparecer en 3 días o en 4 o en 1 mes? Evidentemente que Leonardo va a seguir el proceso de duelo y las etapas se le van a ir sucediendo una tras otra, pero algunas van a regresar nuevamente. Seguramente ahí en la casa de Leonardo él va a sentir un espacio vacío, no está la esposa con la que dormía, no está ella para poder salir a pasear los domingos, no está ella para decirle qué corbata se le podría ver mejor, no está ella para realizar proyectos en Navidad y en otros muchos momentos, no está ella para apoyarle en la educación de los hijos. Y seguramente Leonardo, cada vez que su hijo le pregunta ¿dónde está mamá o extraño a mamá?, seguramente si Leonardo se encuentra en la calle a algún amigo que hace mucho tiempo que no ha visto y éste le pregunta ¿cómo está tu esposa?, evidentemente Leonardo va a sentir nuevamente el problema de tener que expresar que su esposa ha muerto y ya no está con él. Bien, ¿tú crees que una persona que está pasando por esta situación que te estoy comentando y que es sumamente limitada en lo que yo comento, porque siempre son mucho más profundas y más dolorosas las experiencias, ¿tú crees que alguien bajo estas circunstancias va a estar sonriendo por la calle? ¿Va a poder silbar? ¿Va a poder bailar? ¿Va a poder llegar al trabajo y poner su mejor cara? Evidentemente que no. Precisamente Leonardo, cuando regrese a un trabajo donde le obliguen a estar sonriendo, donde le obliguen a decir siempre muy buenos días con una sonrisa y tratar de no tener ninguna cara triste, pues se va a sentir con muchos problemas para reincorporarse. Realmente Leonardo, ¿qué quisiera? Leonardo quisiera que todo el mundo comprendiera su situación. No les pide otra cosa sino déjenme que poco a poco me vaya reincorporando. Sin embargo, el ritmo de la sociedad es tal que ¿podrá él decirle a toda la gente que va en el metro por qué está triste? ¿Podrá él tener que explicarle a toda la gente del deportivo o del mercado o de los lugares donde él se está moviendo qué es lo que le pasa? Evidentemente que no. En la antigüedad había algunos signos que permitían que la sociedad apoyara a una persona que había sufrido una pérdida. ¿Qué tipos de signos encontramos? Pues podíamos encontrar en la casa de un difunto un gran moño negro. Y normalmente cuando la gente pasaba por una casa donde había un moño negro, pues trataba de tener una actitud de respeto. Si una persona estaba vestida de negro, pues uno trataba también de no exigirle que acudiera a una fiesta, de no exigirle que tuviera determinadas actitudes o responsabilidades incluso en la escuela u otras cosas así. También era costumbre que muchos hombres llevaran un moño negro en la camisa, para que de esta manera los demás dijeran, dale su tiempo, respétalo, no le exijas como si nada estuviera pasando, y de esta manera las personas se sentían tomadas en cuenta y se iban reincorporando poco a poco a su situación. Pero ¿qué ha pasado en nuestro tiempo? Lamentablemente, el respeto a quien ha tenido una pérdida es tal que te voy a poner un ejemplo. En días pasados, yo iba por
el viaducto y entonces pasó en uno de los carriles laterales una caravana. Estas caravanas que son el último cortejo fúnebre hacia el cementerio. Lo ordinario es que vaya hasta delante de este cortejo la carroza, seguida por todos los vehículos o camiones que acompañan al difunto a su última morada, como se dice popularmente, que todos lleven las luces encendidas para que los que van en la misma calle sepan que este grupo viene en conjunto, viene en grupo, que si vienen manejando un poco más lento es porque se trata precisamente de una procesión fúnebre. Bueno, pues años atrás estas procesiones siempre se respetaban. Los automóviles simplemente rebasaban por la derecha o por la izquierda, pero respetaban la procesión. Ahora, ¿qué sucede? Ahora no respetan la procesión. Hay automóviles que se van metiendo en la línea e incluso antes llegaban al semáforo y se ponían en alto y todo el mundo veía una carroza, dejaban que pasara la carroza hasta el final y seguían después su trayecto. ¿Cuál era la prisa? Se estaba dando un homenaje de respeto a un difunto. Pero ahora parece que ya ni siquiera los difuntos merecen respeto y por supuesto mucho menos los vivos de acuerdo a esta situación. ¿Qué es lo que hace entonces difícil para que una persona se pueda reincorporar a la sociedad? Esto que estamos mencionando, que la sociedad parece decirle al ser humano: no me importan tus sentimientos, no me importan tus emociones, me importa que regreses a trabajar, me importa que seas efectivo, me interesa que seas productivo y punto. Antes, en las empresas incluso se daban algunos días a la persona que había perdido a un ser querido, por ley, no por ley, por una ley del corazón, no una ley externa, sino por una ley del corazón. El jefe decía: tómate tu tiempo. Ahora se le dice a la persona: ¿cuánto tiempo tardas en arreglar los papeles en el entierro? Te quiero aquí mañana. Eso es precisamente un gran problema de nuestra sociedad. Por lo tanto, el doliente tendría que platicar su situación o, si es posible, los familiares o los amigos del doliente con el jefe de la empresa, con los lugares donde tiene cierta responsabilidad, para que, si bien pueda seguir realizando su trabajo, pueda hacerlo bajo condiciones totalmente distintas. Y yo te diría a ti que si tú estás en este caso de que no te puedes reincorporar a la sociedad, no te sientas mal. Es normal, simplemente será cuestión de tiempo para que puedas regresar a tus actividades normales. Hacemos una pausa y al regreso seguimos escuchando el curso de tanatología. ¿Te gustaría ayudar a alguien que recientemente tuvo una pérdida? Puedes obsequiarle el libro El Camino del Amor, escrito por el Padre José, que contiene este curso de tanatología, además de los cursos de autoestima y valores. Si tú estás sufriendo por algo, es porque en un momento determinado, aquello que tuviste, aquella persona que estuvo junto a ti, fue una gran bendición. Porque uno no llora por lo que no valora. El Camino del Amor. Pide informes sobre su costo, envíos o versión digital con una llamada o un mensaje vía WhatsApp a los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. El Camino del Amor. En tu camino. Señor, en este momento hay personas que se encuentran en hospitales, clínicas o casas, agobiadas por la enfermedad.
te pido por ellas, para que comprendan que la enfermedad no es castigo ni abandono tuyo, sino parte natural de la vida y de nuestra limitación humana. Ayúdales a ser pacientes y que reciban la ayuda necesaria de médicos y familiares. Amén. En tu camino, el curso de tanatología. No todo es confort. En una sociedad que exalta el placer y el confort, parece que el dolor y el sufrimiento no tienen cabida. Para este tipo de sociedad, los que sufren son personas que no saben comportarse, que no han aprendido a llenar sus vacíos con el consumo o no tienen capacidad económica para hacerlo. Según este tipo de pensamiento, los que sufren son tontos, mediocres y antisociales, pero también se considera antisociales y faltos de táctica a quienes mencionan algo relacionado con la pérdida o el duelo, como si ignorar la pérdida desapareciera el dolor o diera más fuerza al doliente. Esta manera de pensar es incorrecta. El sufrimiento es algo real y no solo de aparente mal gusto. El ser humano necesita sentirse aceptado en todo momento y especialmente cuando sufre. Necesita ser valorado más que determinadas reglas sociales. No se puede dar el pésame al deudo e inmediatamente decirle, regresemos a nuestra vida ordinaria y a nuestras ocupaciones. Si los seres humanos se sienten más acogidos y comprendidos por su comunidad, oficina, taller o empresa, les será más fácil reintegrarse. De lo contrario, volverán al trabajo fingiendo haber superado un duelo que no ha terminado. Aclaremos que acoger o comprender no significa tener lástima por ellos, ni considerarlos inválidos o hacerlos dependientes. Más bien es permitirles realizar sus actividades propias, tomando poco a poco el ritmo anterior, comprendiendo que en algún momento puedan mostrar flaqueza. Aurora perdió a su hija Blanca hace más de 15 años. En una reunión se encuentra con un grupo de personas que conocieron a su hija. Todos le preguntan por su salud, sus proyectos, sus viajes, pero eluden hablar de la difunta. Más aún, Marisol, una de las jóvenes, recuerda un momento gracioso vivido con Blanca, pero prefiere no contarlo. Piensa que no debe reabrir una herida en la señora o que sería de mal gusto hablar de quien ya no está presente. Indecisa en contar la historia, recuerda que uno de sus compañeros es tanatólogo y le pregunta si sería conveniente hacerlo. Él lo aprueba. Entonces Marisol dice, acabo de recordar un momento gracioso con Blanca, pero no sé si deba contarlo. La señora Aurora le pide que lo haga y cuando la escucha, ríe con todos los demás. Le afloran unas lágrimas, pero reconoce que está contenta porque sus amigos aún recuerdan con afecto a su hija. Incluso confiesa que le gustaría que le hablaran más de ella y que le ayudaran a conservar viva la memoria de Blanca. La actitud de Marisol debería ser tomada en cuenta por quienes acompañan a los que sufren pérdidas. No se ayuda, escucha bien. No se ayuda eludiendo hablar del bien perdido, sino comprendiendo lo importante que era para el doliente. Los verdaderos amigos saben dar el lugar que merece el ser perdido en la memoria de los deudos de sus familiares. Y no solo eso, también ayudan a conservar viva su memoria. Consideran importante al ser perdido y también a quien ha sufrido la pérdida. Quisiera recalcar esto. A veces pensamos que no es correcto hablar del difunto en su casa, que no es correcto recordar al difunto entre sus familiares porque pensamos que esto les va a ocasionar más dolor. Sin embargo, la reacción es totalmente distinta. Cuando los familiares, los deudos, saben que los amigos, los compañeros, siguen pensando, extrañando al difunto, platicando sus anécdotas, extrañando sus travesuras, hablando incluso de los momentos en que él les jugó una broma
o cuando tuvo algún accidente gracioso, los familiares se sienten contentos. ¿Por qué? Porque hablar del difunto significa que no está muerto en el recuerdo, que no está muerto en su vida. Es cierto, el difunto físicamente ya no está con ellos, pero su recuerdo, su memoria, sus anécdotas, sus ocurrencias van a seguir presentes en la memoria de ellos y de sus seres queridos. Así que, si tú conoces a alguien que ha perdido a un ser querido, platica con él. Ayúdale a sentir que su familiar sigue todavía presente entre ustedes. No hay mayor cosa que pueda hacer que un deudo se sienta feliz. Víctor recibió el rechazo de su novia para continuar la relación. El dolor le hace aislarse en su habitación durante algún tiempo. Cuando decide comer con su familia, sus papás no saben qué hacer. Creen que es cierto el dicho, no hablar de la soga en casa del ahorcado. Por lo tanto, tocan todo tipo de temas sin darse cuenta de que el único tema que a él le interesaría sería el de su novia. Si ellos, sus padres, sus hermanos, hubieran conversado de todas las cosas que la pareja compartió y sus momentos felices, ellos podrían comprender más el dolor de su hijo y hacerle sentir su apoyo. Aunque la relación se rompió, no por ello, el hijo, Víctor, deja de pensar en ella. Fíjate, estamos hablando aquí de un caso, no de una pérdida por muerte, pero aún aquella persona que ha sufrido una ruptura de pareja, le gustaría platicar de lo bueno, lo agradable, los momentos interesantes que vivió con aquella pareja, aun cuando la haya perdido, aun cuando ya no esté. Porque finalmente por eso se sufre, por todos los momentos bellos que se vivieron en pareja. Y de la misma manera podemos platicar con un niño de un cachorrito. Hay papás que dicen, se le murió la mascota, no vamos a hablar absolutamente nada de la mascota. Al contrario, ¿te acuerdas, hijo, cómo hacía sus juegos? ¿Te acuerdas cuando mordió tu zapato? ¿Te acuerdas cuando lo fuimos a comprar? ¿Te acuerdas cuando en una ocasión se metió a la casa con las patas llenas de lodo? Bueno, esta es una manera de decirle al niño que la mascota se murió, ya no está físicamente con nosotros, pero ¿sabes cuándo va a salir de tu corazón y de tu mente? Nunca. Y esto viene a traer una calma y una paz especial a los deudos por lo siguiente. Porque los deudos tienen miedo a algo. Tienen miedo a que un día dejen de pensar en su difunto. Tienen miedo a que el olvido los visite y su difunto ya no vuelva a estar en su mente. Pero cuando uno les platica de lo que han perdido, el perrito, la pareja, el familiar, se dan cuenta que van a pasar años y años y años y en su mente, en su recuerdo, va a estar perviviendo el bien perdido. Así que no tengas miedo de platicar con quien ha perdido a un ser querido de ese ser. Y si tú eres el que ha perdido a un ser querido, no te cierres, no te niegues la oportunidad a platicar de él, especialmente de aquellos momentos alegres, felices, divertidos que llevas en tu recuerdo a flor de piel. Creo que platicar de los momentos negativos, de los momentos en que hubo algún conflicto, no servirán de nada. Eso sí, guárdalos en un cajón y si es posible, tíralos. Quédate solamente con las cosas positivas, las cosas divertidas. Esto va particularmente para quienes han tenido que divorciarse. Porque el divorcio marca que en algún momento de la relación las cosas ya no funcionaron. Pero si se divorciaron a los 15 años de casados, quizás haya muy buenos recuerdos de los primeros 10 o 12 o 13 años. Esos buenos recuerdos no se pueden tirar a la basura. Uno tendría que decir, lamento que la relación terminó, pero todos estos 10, 12, 13 años de cosas positivas me los guardo, me quedo con ellos, los platico, los presumo, porque esos momentos
no son los que me llevaron al divorcio. Fueron otros de los que no vale la pena hablar, pero de aquellos hermosos recuerdos, claro que sí los platico. La muerte no nos roba a los seres amados. Por el contrario, nos los guarda e inmortaliza en el recuerdo. En esta etapa de duelo tiene mucha importancia el apoyo de la comunidad. Es interesante mencionar que las personas que sufren suelen ser más solidarias con otros dolientes. Esta actitud les ayuda también a compartir sus cargas. Quiero comentarte lo siguiente. Es muy normal y extraordinario al mismo tiempo que una persona que ha perdido a su esposo sea capaz de solidarizarse más con una mujer que se acaba de quedar viuda. Es mucho más común que una mujer que acaba de perder a su hijo pueda solidarizarse con otra mujer que también perdió a su hijo en días recientes. Es decir, es maravilloso cómo cuando una persona sufre una pérdida, llega a tener una sensibilidad muy especial para ayudar a los demás cuando ha superado el duelo en forma correcta. Esta es la razón por la cual personas que han sufrido la amputación de un seno después de un cáncer de mama ayudan a otras personas a superar el mismo dolor. Aquellas personas que sufrieron lamentablemente un aborto por alguna circunstancia no deseada, ayuden también a otras personas con el síndrome de aborto a salir adelante. Es importante entender que este tipo de situaciones permiten que el corazón se haga más grande. Si es tu caso, piensa que tu pérdida es como una varita mágica que al tocarte te ha dado un don de hacerte sensible, un don de hacerte comprensivo o comprensiva y de ayudarte a ser solidario con los demás. Por lo menos, un punto importante tienes ante las pérdidas. Tienes un corazón más grande, eres una mejor persona que puede comprender, porque lo ha sufrido, el sufrimiento de los demás. El curso de tanatología. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres. No olvides hacer la oración del Santo Rosario y ofrecerlo a Dios y a la Santísima Virgen por tus necesidades. Madre de Dios. Octubre, mes del Rosario. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Seguimos escuchando el curso de tanatología. Qué importante es recordar a nuestros seres queridos no solamente con el pensamiento, sino con palabras. Vamos a continuar esta reflexión con una pieza musical que finalmente nos recuerda que aún sobre los difuntos podemos componer canciones, podemos componer poemas, podemos ofrecer, como en algunos lugares de nuestra República Mexicana, ofrendas, que no son otra cosa sino hablar de que siguen vivos en nuestra mente y en el corazón. En muchas ocasiones ni siquiera tiene que ver con que vengan a tomar los alimentos o las bebidas que pongamos. Simplemente lo que subrayan es, siguen viviendo en nuestro corazón y nosotros necesitamos de algunos elementos y algunos signos para hacer notar esta presencia de ellos en nuestra mente y en el corazón. El canto que vamos a escuchar es un canto compuesto a la figura de un padre de familia. Ojalá los padres de familia vivieran para siempre, pero tarde o temprano los padres mueren. Si tu papá vive, felicidades, gózalo, aprovéchalo. Pero si ya se adelantó a la presencia de Dios, seguramente valoras más ahora lo que Él hizo por ti que cuando estaba en vida.
¿Por qué? Porque la muerte también nos permite ver con una lupa todas las cosas positivas que hicieron nuestros seres queridos, y aquellas cosas que no hicieron tan bien, seguramente las vemos con un microscopio, porque las reducimos al máximo, entendiendo que esas cosas ni siquiera se tienen que recordar. En este canto, el grupo Fuego Nuevo nos enseña a valorar lo que significa un padre de familia y agradecer por él. Espero que te ayude. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que tú te marchaste? Desde que aquí dejaste 1000 momentos sin vivir. Los recuerdos desde entonces se nos han multiplicado y el silencio en tu retrato se ha colgado. ¿Cuánto tiempo ha pasado y no te he olvidado? Porque ahora tu presencia es más intensa que ayer. Vives, Padre mío, en el amor que nos legaste. Vives, Padre mío, en los valores que sembraste. Vives, Padre mío, en la fe que nos dejaste. Vives en la paz del cielo que buscaste, porque todo me recuerda el regalo de tu amor y que vives ahora más que ayer, que vives ahora más que ayer en Dios. Desde que aún siendo niño me tenías acostumbrado a tu presencia, a saberte a mi lado como padre y como amigo. Tú eras como un roble sosteniéndome. ¿Cuánto tiempo ha pasado y no te he olvidado? Porque ahora tu presencia es más intensa que ayer. Vives, Padre mío, en el amor que nos legaste. Vives, Padre mío, en los valores que sembraste. Vives, Padre mío, en la fe que nos dejaste. Vives en la paz del cielo que buscaste, porque todo me recuerda el regalo de tu amor y que vives ahora más que ayer, que vives ahora más que ayer en Dios. Y resguardo junto a los recuerdos la esperanza de que un día te veré, cuando lo que en mí sembraste dé buen fruto y merezca como tú vivir en Dios. Gracias, Padre mío, por tu amor hecho desvelo. Gracias por sembrar tu ejemplo en mi suelo. Gracias, Padre mío, porque sé que desde el cielo sigue siendo el roble que sostiene mis anhelos. Y es que todo me recuerda lo profundo de tu amor y que vives ahora más que ayer. Vives ahora más que
ayer en Dios. No he muerto. Quizás viste que mi cuerpo fue llevado al sepulcro, pero no era yo. Era solo mi carne mortal. Las piedras no pueden enterrar tantos esfuerzos, tantas obras buenas, tantos logros, tantas obras de caridad. Una tumba no puede encerrar el amor que un día nació en mí con la acción del Espíritu Santo. Recuerda que siempre supimos que nuestro cuerpo era frágil y que algún día dejaría de funcionar. Pero tú como yo aceptamos las palabras que Cristo dijo un día: el que cree en mí, aunque muera, vivirá, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Deja que esas palabras resuenen en tu interior. Aunque la muerte parece ser la vencedora, ella fue vencida por Cristo resucitado. Por eso, no veas únicamente con tus ojos. Para eso tienes la fe. No te quedes con la imagen de mi cuerpo inerte. Recuerda, mejor, los bellos momentos que compartimos juntos. Quizás pienses que hubo cosas que quedaron inconclusas, pero en la sabiduría de Dios, todo está concluido cuando Él nos llama. En ese momento, Él inicia nuestra última purificación. Quita las lágrimas de nuestros ojos, aclara con su luz nuestras dudas y purifica nuestros sentimientos. Ante Él no vuelven a existir los enojos ni las tristezas. Ante Él todo es plenitud. Por eso, quiero que pienses que estoy en mi forma más plena. Con Él, nada me falta. Más aún, con su gracia, Él da a los difuntos una virtud especial para que podamos comprender y amar más a nuestros seres queridos. Por eso, los difuntos siempre rogamos ante Él por nuestros familiares, para que un día estén tan felices como nosotros. Por eso, comencé diciéndote que no estoy muerto. Los cementerios, las criptas, las urnas son tristes. Por eso, no dejes tu pensamiento allí. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero ni tú ni yo estamos muertos. Tú aún tienes la vida terrena para alcanzar un día la vida plena. Yo tengo la vida eterna que Dios nos prometió. No he muerto. No fue un adiós. Estoy vivo ante Dios. Estoy vivo en tu recuerdo y en tu corazón. Estoy vivo en las obras que hice en la tierra.
y tu vida y mi vida se encontrarán ante el Dios que las creó y las quiere inmortales. No olvides que mañana continuaremos con el curso de tanatología,